En el tutorial del día de hoy quiero continuar con una secuencia de videos de reciclaje de botella de vidrio cuya decoración principal es con cemento, y aunque no es una maceta exactamente, puede servirnos como tal, ya que podemos colocar plantas que se dan bien en agua o esquejes. Hola amigos, soy Antonio y les doy una súper bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin, en primer lugar, de ayudarte a elaborar macetas de cemento con materiales reciclados. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Lo primero que vamos a hacer es preparar la superficie de la botella de vidrio para que se adhiera bien sobre ella las decoraciones que tenemos previstas. Haremos una cartapesta utilizando cola de carpintero o cola blanca y toallas de cocina desechables. En este recipiente tenemos cola blanca diluida con agua. Con un pincel aplicamos cola en la botella y vamos pegando las toallas de cocina. Extendemos bien y después sobre la toalla también se aplica cola, tratando de sacar el aire que queda debajo. No nos preocupemos por las arrugas que puedan quedar, al contrario, esto le dará una bonita terminación cuando estemos pintando. Esperemos que seque para continuar con el proyecto. Utilizaremos este individual de mesa que ya queremos reciclar y darle una nueva vida con la decoración de esta botella. Con una regla medimos la altura que queremos que nos quede la cesta que formará parte inicial de la decoración. Marcamos por donde queremos cortar. Cortamos siguiendo la línea marcada. En el lugar donde vamos a cortar aplicamos silicona caliente para garantizar que no se desprendan con el corte las varillas. Medimos el ancho de la botella con el mismo trozo de individual, tratando de que queden bien unidas sus puntas. Este sobrante lo guardamos para otra manualidad. Con silicona caliente pegamos en la parte baja de la botella, tratando de que queden bien pegadas sus puntas. Para garantizar que quede bien pegada, aplicamos una mano de cola blanca. La decoración principal será un racimo de uvas. Para hacerla preparamos nuestra masa modelable de arena, cemento, estuco plástico y cola blanca o de carpintero, la que hemos utilizado en varios tutoriales del canal y que pueden ver la proporción de los materiales y el proceso de elaboración en los enlaces que les dejaremos en la descripción. Vamos a comenzar por preparar lo que serían las uvas. Hacemos bolitas de masa modelable de diferentes tamaños. En algunos casos las podemos hacer medias ovaladas. No se preocupen por el tamaño. Un racimo de uva verdadero tiene uvas más grandes y otras más pequeñas. Aquí no es importante la simetría.
Preparamos 3 rollitos. Estos deben quedar lo más fino que la masa modelable nos permita. Y estos serían las enredaderas que tienen las plantas de uvas. Aplicamos cola blanca y pegamos los rollitos, calculando el lugar donde queremos hacer el racimo, que las puntas de donde nacen los rollitos queden debajo de las pelotitas. Comenzamos ahora a armar el racimo de uvas, pegando bolitas a la botella. Hacemos primeramente una capa. Debemos calcular que una parte del racimo esté por encima de la canasta y la otra parte llegue más o menos a la mitad de esta. Sobre un plástico vamos a preparar 3 hojas. Tomamos una porción de masa, la amasamos, hacemos una bola y con el rodillo la aplanamos. Utilizando un bisturí dibujamos una hoja de 5 puntas. Después trazamos los nervios principales y hacemos las nervaduras.
Aquí suavizamos los bordes. La hoja de la uva tiene sus bordes irregulares. Entonces con el bisturí vamos haciendo pequeños cortes. Vamos pegando las hojas en la composición del racimo de uvas. 2 sobre el racimo y la tercera en una de las ramas que sale hacia la derecha. Dejamos durante unas horas a que sequen las decoraciones hechas a la botella para después ya pintar. Las horas dependen del clima y las temperaturas del lugar donde vivamos. Aquí hace mucho calor y ya en unas 3 o 4 horas ya está lista para continuar el proyecto. La pintura que utilizamos es acrílica. Dimos 2 manos con pintura acrílica de color negro a todo el proyecto. A la canasta o cesta fuimos suavizando el color, dando primero 2 manos con pintura color marrón o café, después una mano de pintura amarillo pastel y terminamos con color dorado. Estos son los resultados finales. Mientras esperábamos que se secaran las diferentes manos que dimos en la canasta, fuimos pintando las uvas. 2 manos de color púrpura, una mano de púrpura metálico y terminamos con color lila. Aquí le mostramos por cuestión de tiempo el resultado final. En el caso de las hojas y los tallos fuimos avanzando también mientras se secaban las manos de pinturas dadas tanto en la canasta como en el racimo de uvas. En este caso utilizamos en primer lugar el color verde, después fuimos dando pincel seco con verde neón. También con pincel seco dimos color dorado, tanto el verde neón como en el caso del dorado, enfatizamos en el borde de las hojas así como en sus nervaduras. Utilizando una esponja y color dorado, resaltamos el relieve de los lugares que aún se conserva el color negro.
Recuerden que cuando estábamos haciendo la cartapesta, hablamos de que era importante que quedaran arrugas en el papel, que se verían los resultados al final del proyecto y quedaría un acabado muy bonito. Cuando esté seca la pintura, barnizamos. Aquí ya pueden ver el proyecto terminado. Nos ha gustado mucho. No sé ustedes, díganlo en sus comentarios. ¿Qué les pareció convertir esta botella de cristal que reciclamos en este hermoso y fino florero que vamos a colocar unas plantas de pothos y que utilizaremos para adornar un centro de mesa en nuestra sala? Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial como me ha gustado a mí. Nos vemos en el siguiente, donde seguiremos aprendiendo a hacer lindas macetas. Chao, bendiciones, chao.